Que la paz de nuestro Mesías esté en cada uno de nosotros, mis hermanos en Cristo. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad de vivir un día más y de hablar nuevamente su palabra santa. En esta mañana 19 de marzo del año 2020, los saludos desde la Iglesia Cristiana Evangélica Getsemaní, en coordinación con la Iglesia Cristiana Comunidad de Fe, su servidor Adán Santiago Morales y su amigo. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que se titula Confía en Dios, que está basado en el pasaje bíblico de Jeremías 17, del 7 al 8. Y las Sagradas Escrituras dice de esta manera, en la versión Reina Valera: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Padre eterno, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Como un texto de clave en base a este tema podemos escoger lo que dice el Salmo 56:3, también versión Reina Valera, 1960. En el día que temo, yo en ti confío, Señor. El salmista nos dice claramente en las Sagradas Escrituras que la confianza en el Señor es una decisión deliberada que reemplaza a una reacción emocional a la circunstancia de uno mismo. Confiar en el Creador divino es la solución a nuestro temor, a nuestro pánico o cualquier problema que nosotros estemos pasando. La confianza en el Padre Celestial se puede considerar que es la chispa divina, que es nuestra seguridad y que solamente es nuestro Señor Jesucristo, el cual disfrutamos de su protección cuando realmente hemos puesto nuestro empeño y nuestro corazón en Él. Y Él nos da su fidelidad conforme a su misericordia. Nosotros como hijos de Dios debemos de confiar en situaciones difíciles en Jehová de los ejércitos, como lo hizo el siervo David. Él confiaba totalmente en Dios cuando tenía problemas con sus enemigos o cuando él salía a combatir. Lo mismo nos dice Dios en este salmo, que confiemos en estas situaciones difíciles de salud que estamos pasando por el motivo de esta pandemia. El pueblo de Dios tiene que aprender a confiar en Él. La razón principal de esto es porque nuestro bienestar depende de la seguridad y confianza en el Mesías, o sea, en nuestro Salvador, aquel que dio su vida por usted y por mí y por todo el mundo. Nuestra confianza no depende de nosotros mismos, no depende de nuestra familia o amistades, no depende del dinero que tenga o si tienes algún título universitario, no depende de las buenas obras que hagamos a nuestro prójimo, que eso es excelente, y tampoco depende del gobierno en turno. Nuestra seguridad, o mejor dicho, nuestra victoria sobre las situaciones o dificultades que tengamos en este mundo, debe de depender completamente de Dios. El problema que existe es que muchos de nosotros se nos hace difícil confiar en algo que no podemos ver y tocar. En este caso sería lo espiritual. Pero como las cosas materiales sí las podemos tocar, podemos hablar con ellas, en ellos confiamos, lo cual es un gran error de nuestra parte. Vamos a empezar a dar unas definiciones. ¿Qué es confianza? Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define de esta manera. La palabra confianza proviene del latín, que significa confiar. Este concepto está formado por tres partes. Por un lado, el prefijo con, y que quiere decir globalmente o junto. El otro prefijo es fides, que es fe, y el sufijo que es ansa, que significa acción. Se entiende por confianza a la creencia o fe en una persona o un grupo o una divinidad espiritual que será capaz de actuar en forma adecuada frente a una situación difícil y puntual. El término confianza alude también a la seguridad de un individuo en sí mismo. La confianza se podrá reforzar con las acciones. Otra acción del concepto de confianza se refiere a la esperanza de que un individuo o cosa funcione según lo que se espera de ellos.
Pero también podemos pasar a lo que son las definiciones bíblicas. Las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, nos dan muchas definiciones en base a la palabra confianza y en quién la debemos de depositar. Para empezar, como primer punto podemos mencionar que dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta cita lo podemos ver en Proverbios 3, del 5 al 6. Otro segundo punto puede ser Hebreos 13:6, que dice de esta manera: ¿Qué podemos decir de confiadamente? El Señor es mi ayudador, no temeré, dice, lo que me pueda hacer el hombre. Aquí esta definición nos está dando una seguridad cuando nosotros realmente hemos puesto nuestro corazón y nuestra mente en el Señor Jesucristo. Pero también primera de Juan 5:14 dice de esta manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese lo que dice primera de Juan 5:14, que debemos de someternos a la voluntad de Dios para que Él nos conteste. Otro error que también cometen los hombres: cuando oramos al Padre Celestial, le pedimos que Él haga nuestra voluntad y no la voluntad de Él, cosa que no debemos de hacer, hermanos, y decirle a Dios que nos perdone, porque realmente es una blasfemia a su santísimo nombre. Proverbios 3:26 dice también de esta manera: porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dice aquí también Proverbios 3:26 nos está hablando claramente que la confianza viene de Dios, de Jehová de los ejércitos, y no de nuestro saber. La confianza también es tener fe en Dios, como lo menciona Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos que cuando tenemos un granito de mostaza, como dice las Sagradas Escrituras, podemos mover grandes montañas. Y este granito de fe, de mostaza, nos puede llevar a la salvación eterna con nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, por lo tanto, el verdadero significado de confiar es una palabra clave para acercarse a Dios. Es clave, hermanos, y divina, por lo cual nos une una comunión espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra clave trae lo que es paz, gozo, amor, salud, seguridad, paciencia, bondad y mansedumbre y templanza, etc. Es también entregarse confiadamente a Él sin vacilar, hermanos, es decir, entregándole el corazón en una forma genuina y sincera, como nos dice su palabra, que Dios nos pide nuestro corazón. Lo podemos también ver en una cita en Proverbios 26, también versión Reina Valera. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios, ¿qué es lo que nos está pidiendo? El corazón, hermano. Como yo les decía, un corazón genuino y sincero. No nos está pidiendo cuánto dinero tienes, hijo, en tu cuenta, para que tú me lo deposites. O cuánto sabe, o cuántos títulos tienes. No, Dios te está pidiendo algo muy sencillo, tu corazón. Es lo que quiere Dios. Todo Dios quiere que uno le sirva de corazón y nada a la fuerza. Analizando nuestro pasaje bíblico de Jeremías 17, del 7 al 8, empieza de esta manera: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová de los ejércitos. La confianza en Dios produce felicidad y gozo. El profeta comienza nuestro pasaje bíblico diciendo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La palabra bendito, hermanos, proviene de la raíz hebrea arcaica, que quiere decir barak, que significa bendecido con abundancia, bienaventurado, dichoso. Esto significa que la fuente de felicidad está totalmente en Dios y no en el hombre. Una de las cosas más nocivas para el ser humano es la ansiedad, la angustia, la inquietud, la zozobra, el miedo, el pánico.
Y eso trae preocupación y enfermedad en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. En Jeremías 17:8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. La confianza en Dios origina productividad, hermanos. Jeremías en este versículo 17:8 termina diciendo, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. La vida que confía en Dios da respuestas vitales, es decir, da buenos frutos. Su hoja estará siempre verde y no dejará de dar sus frutos buenos para consumirlos. Gloria a Dios. Como hay vigor y vitalidad en Dios, la vida que Él confía será también una vida llena de vigor y fortaleza y de seguridad. Esto es muy importante en nuestra vida, hermano. El calor puede ser un significado de los problemas que podamos pasar en esta vida, pero aún así sea el problema que sea, hermanos, si nosotros nuestra confianza está totalmente en Dios, Él nos va a librar de las circunstancias, por muy difícil que sea. Y el agua, por eso dice, será como árbol plantado junto a aguas. El agua representa a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en una ocasión le dijo a las samaritanas que si Él les diera de beber el agua de vida que Él traía, jamás y nunca iba a tener sed. Y es lo mismo que nos dice nuestro Señor Jesús, que si escudriñamos su santa palabra, si la bebemos diariamente, nunca volveremos a tener sed. Y sea cual sea el problema, Él siempre nos va a ayudar. Quien confía constantemente en Dios no verá el punto de ser abrumado por Él, o sea, por los problemas, hermano. Cuando el calor pudiera interpretarse como una terrible prueba, problemas que se presentan en nuestra vida, como en estos momentos, como ya lo mencioné, que se está viviendo en la cuestión de la pandemia de la salud a nivel mundial. Como se está conectando a la fuente de vida, que es Dios, las pruebas, en lugar de dañarnos, nos hace crecer y fortalecer día a día con nuestro Señor Jesucristo. La vida que confía plenamente en Dios es una vida activa que produce sus frutos. O sea, debemos de dar buenos frutos como cristianos, hermano. Como dice el Evangelio de San Mateo, debemos de dar los frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo pueden checar en Mateo 13:23. Aun cuando viniere la sequía y pudiera interpretarse como todo género de angustia o a la vez severa escasez, este árbol, o sea, nuestro árbol, que es nuestra vida, no se fatigará ni se secará. Es decir, no se inquietará, no estará ansioso, mucho menos se va a secar, pues tiene la rica humedad que le proviene de vitalidad, y esta humedad es nuestro Señor Jesús, que son las corrientes de agua viva. Gloria a Dios. Dice un hermoso texto del profeta Isaías: Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Será como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Este pasaje bíblico lo pueden citar y escudriñar en Isaías 58:11. El mismo profeta Isaías dice: confiar en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. Como todos sabemos que el libro de Isaías fue escrito 700 a 750 años antes que nuestro Salvador, nuestro Mesías, viniera a la tierra. Son pasajes muy hermosos en el cual tiene que ser una realidad en nuestra vida, en una forma literal, hermanos, no en una forma simbólica o imaginaria, sino debe de ser totalmente literal. Gloria a Dios, hermano. Así también ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová de los ejércitos. Como una pequeña explicación, podemos decir: poner nuestra confianza en el hombre o en nosotros mismos
trae como consecuencia malos resultados, es traer maldición a nuestra vida. Y en este versículo es un versículo de exhortación que Dios nos está haciendo, hermano, que reflexionemos, que nosotros debemos de poner totalmente nuestro corazón y nuestra mente en el Dios eterno, aquel que hizo los cielos y la tierra. Muchos hombres cometen el error cuando confían en su saber, cuando confían en su economía o en la posición económica que tiene o los títulos universitarios. No, Dios dice que no debemos de acarrear maldición para nuestra vida, que debemos de confiar totalmente en Él. Es un texto de exhortación, hermanos. Dios no está maldiciendo al hombre, porque la decisión aquí Dios nos la está dejando a nuestro libre albedrío. Escoger entre el bien o el mal, pero depende de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Cuando confiamos en el hombre, hermanos, es caer en una idolatría. Pero tal vez usted se pregunte, ¿qué es idolatría? Ese es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, y lo cual nos aparta de Dios. Confiar en el hombre trae dolor y muerte, mis queridos hermanos. Confiar en el Dios, que es, como ya lo mencioné, aquel que nos crió, aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, y que nos da aire para respirar diariamente, trae vida y trae vida en abundancia. Queda claro, hermanos, que este mensaje debe de ser un mensaje de bendición y de prosperidad para nuestra vida y nuestro andar con nuestro Señor Jesucristo. Espero que les haya servido, hermano, de reflexión y poner nuestra mirada y volver nuestro corazón a nuestro Padre eterno. Amén.